Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las Alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora continuamos con la temática que hemos abordado en las últimas semanas y tiene que ver con la oración. En 1 de Pedro capítulo número 2 y verso 9, el apóstol Pedro nos dice: como creyentes, nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y como sacerdotes que nosotros somos, tenemos que interceder por los demás. Y cuando hablo de los demás, estoy hablando de vecinos, de familiares. Tenemos que orar por los que están en autoridad. Tenemos que orar por nuestra ciudad. Tenemos que orar por nuestra nación. He repetido varias veces en este tiempo de devocional que si algo tiene que hacer la iglesia en este tiempo difícil que está viviendo el mundo, que está viviendo los Estados Unidos, es orar. ¿Por qué? Porque las cosas van de mal en peor. Pareciera que esto no es de, como dicen, de no acabar. Pero si nosotros oramos como iglesia, si ejercemos nuestro sacerdocio como iglesia, definitivamente nosotros podemos hacer una diferencia, porque la oración tiene poder. Cuando hablamos de orar, hemos establecido entre varias cosas, amados, que orar implica entrar a la presencia de Dios. Y cuando tú entras a la presencia de Dios, quiero mencionar algunos principios importantes que usted tiene que tomar en cuenta al hacerlo. Uno de ellos es que tú tienes que apropiarte de la gracia de Dios, reconocer que Dios tiene que llenarte de su santidad y en algún sentido debes volverte de tus pecados, arrepentirte de tus pecados y poder entrar en una forma limpia delante del Señor a través del poder de la sangre de Cristo. Luego también tenemos que vestirnos de la justicia de Dios. No tanto de nuestra propia justicia, sino de la justicia de Dios en nosotros, que es Cristo en nosotros por medio de la fe. Es por lo tanto, hacer lo correcto, sí, tiene que ver con mantener una vida guiada por el Espíritu Santo, y entonces la justicia de Dios nos es ministrada, nos es puesta, y entonces podemos entrar con libertad a la presencia del Señor. También tenemos que vestirnos con toda verdad y honestidad delante del Señor. No vamos a entrar con mentiras, con apariencias, con una doble personalidad, con palabras bonitas, lisonjeras, que al final de cuentas Dios es el que conoce todas las cosas y Él sabe cuál es el estado de nuestro corazón. Así que tenemos que ser delante del Señor transparentes, tenemos que estar limpios delante del Señor, hablar la verdad, deseando la verdad en lo más profundo y sobre todo también viviendo por lo tanto también en integridad. Es muy importante también que la palabra de Dios reine en nuestros corazones. Antes de venir al Señor, permita que la palabra de Dios le limpie, le pueda exhortar, le pueda guiar, que la palabra de Dios, que es luz, que es revelación para nosotros, pueda venir a tu vida y generar cambios importantes. Luego también recordar lo que dice el capítulo 4 del libro de Juan, cuando menciona de que Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Señor busca. Recuerda esto: cuando tú entras a Dios, a la presencia de Dios en oración, tienes que entrar también en una actitud de adoración. ¿Por qué? Porque la adoración es la que te abre el espacio. La adoración a Dios implica honrarlo a Él, generar una pleitesía donde Dios realmente sea el primero, el único de importancia en nuestra vida, sea la prioridad en nosotros. Y por lo tanto, yo creo que incluso podríamos decir este principio: la oración va acompañada de la adoración. Todo adorador sabe que para orar y entrar a la presencia de Dios debe entonces tener un corazón que honre y exalte también al Señor. Luego también
Cuando hablamos de la oración, un principio importante es que podemos orar sin cesar. Eso habla de orar en cualquier lugar, cuando tú estás manejando, cuando tú estás haciendo diferentes cosas en tu trabajo. Pero también no debes de perder de vista que Dios también nos exhorta en su palabra a que nos apartemos a orar. Habla de tener un lugar secreto, de orar en nuestro aposento, de aquel lugar donde tú estás allí en privacidad con Dios. Ahí también es importante. Estamos hablando de separarnos del ambiente normal, de las actividades, de las distracciones que en alguna medida tenemos, para buscar un lugar y encontrarnos cara a cara con el Señor, con un corazón recto, sincero y buenos motivos, definitivamente. Luego también, cuando tú entras a la presencia de Dios, tienes que tener fe, tienes que creer en el Señor. Hablamos de tener fe en el poder de la sangre, en el poder de la oración, tener fe en que Dios va a responder nuestras oraciones, tener fe en las promesas de Dios y su cumplimiento, tener fe en que Dios, por cuanto nos ha definido como sacerdotes de Él, nos ha capacitado y nos ha escogido para que nosotros oremos y por lo tanto Él va a responder nuestras oraciones. También es muy relevante a la hora de orar y entrar a la presencia de Dios, entrar con acción de gracias. Dice la Escritura en el libro de los Salmos, entrar por sus atrios con acción de gracias. La acción de gracias tiene yo diría un ingrediente profético, porque cuando tú le das gracias a Dios por algo, es porque tú, aunque no lo veas con tus ojos, tú crees que lo has recibido en fe. Entonces, entrar a la presencia del Señor con una acción de gracias, con palabras de gratitud, diciéndole al Señor: Señor, gracias por lo que tú me has dado, por la salvación, por la respuesta que he recibido a la oración que voy a hacer. Miren, mi hermano, mi amigo, esto es de suma importancia. Luego también es interesante permitir también que la unción del Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que controle lo que nosotros hagamos. Tiene que ser una oración guiada por el Espíritu. La Biblia habla de orar en el Espíritu. Ciertamente se refiere también en un sentido amplio a lo que es orar en otras lenguas, pero orar en el Espíritu tiene que ver con orar con la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que conoce todas las cosas, Él es Dios. Entonces Él, guiándote, va a permitir que la oración, que las palabras que tú digas sean palabras que puedan tener el ingrediente de que se están haciendo en la voluntad de Dios, porque se está orando guiados por ese Espíritu. Toma todo esto que has escuchado en este momento. Yo oro al Señor para que Dios te dé un espíritu de oración, de intercesión, para que el sacerdocio tuyo, para con tu familia, para con tu ciudad, para con tu nación, pueda ser levantado y pueda ser puesto en práctica, para que no solamente seas una persona que ora en la iglesia o que otros oran por ti, sino que seas una persona que donde tú te encuentres, y mayormente, si es posible, tener un lugar donde tú te apartes a orar, puedas ejercer este llamado, este ministerio sacerdotal que es el de la intercesión, el de la oración, el de poder presentar nuestras vidas y las vidas de otros delante del Señor, teniendo la plena convicción de que Dios responderá nuestras oraciones. Así que toma esto, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435, 323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.